La tragedia de Patricia Vargas, 1887, Morelos. El vestido que mató a una novia. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Patricia Vargas, 1887, Morelos. El vestido que mató a una novia. Capítulo 1. El vestido que mataba al tacto. En la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, en el año de 1887, una mujer llamada Patricia Vargas se casó vestida con el instrumento de su propia muerte. El vestido de novia que llevaba ese día, elaborado con satén importado de Europa, encaje francés y bordados exquisitos, había sido impregnado deliberadamente con suficiente arsénico como para matar a una persona lentamente, dolorosamente, a lo largo de meses de agonía incomprensible. Esta es la historia de un asesinato ejecutado con paciencia metódica, de un hombre que envenenó a la mujer con quien acababa de casarse porque tenía una amante embarazada que esperaba convertirse en su esposa legítima una vez que Patricia estuviera muerta. Es la historia de un crimen tan elaborado, tan cuidadosamente planeado, que durante 6 meses los mejores médicos de Morelos no pudieron identificar qué estaba matando a Patricia mientras ella se consumía ante los ojos de su familia, su cuerpo reduciéndose de 62 kilogramos a apenas 32 en el momento de su muerte. Es la historia de cómo el asesino, Rodrigo Ibarra, importó personalmente el tejido para el vestido de novia de Patricia, lo hizo impregnar con arsénico en una concentración que permitiría absorción transdérmica lenta, y luego insistió en vestirla personalmente el día de su boda, asegurándose de que cada centímetro de la tela envenenada tocara su piel, y de cómo, durante los meses siguientes, continuó regalándole ropa nueva, toda impregnada con el mismo veneno, acelerando su muerte cada vez que ella se ponía una de sus prendas. Fue uno de los asesinatos más crueles registrados en la historia de México del siglo XIX. Y cuando finalmente fue descubierto, cuando la autopsia reveló niveles masivos de arsénico en los tejidos de Patricia, cuando la investigación expuso el plan completo de Rodrigo, la sociedad de Morelos exigió justicia de la forma más dramática posible. Rodrigo Ibarra fue ejecutado públicamente en la plaza principal de Cuernavaca, pero no por fusilamiento, el método estándar en México. La comunidad, horrorizada por la crueldad metódica de su crimen, exigió algo más impactante. Y así, en uno de los pocos casos registrados en la historia mexicana, se usó una guillotina importada y Rodrigo perdió su cabeza ante una multitud de miles que habían venido a presenciar justicia para Patricia Vargas. El vestido de novia de Patricia, el instrumento de su asesinato, fue preservado como evidencia forense y permanece hasta hoy en los archivos del Sistema Judicial de Morelos. Un recordatorio silencioso de que los regalos más hermosos pueden contener las intenciones más mortales. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con el asesinato, sino con la vida que lo precedió, con la mujer que fue Patricia Vargas y con el hombre que la cortejó con la intención calculada de matarla desde el primer momento en que decidió que ella sería su esposa.
Capítulo 2. Morelos en la era del Porfiriato. Temprano. El año de 1887 marcaba el 11º año del régimen de Porfirio Díaz, un periodo de estabilidad política después de décadas de caos, pero también de creciente desigualdad y represión. Morelos, estado pequeño al sur de la Ciudad de México, era conocido por su clima perpetuamente primaveral, por sus haciendas azucareras que generaban fortunas inmensas para unos pocos propietarios, y por una estratificación social particularmente rígida, incluso según los estándares mexicanos de la época. Cuernavaca, la capital del estado, era una ciudad de contrastes extremos. Las familias de la élite vivían en mansiones elaboradas rodeadas de jardines tropicales, disfrutando de una vida de lujo financiada por el trabajo de miles de campesinos en las haciendas circundantes. Estas familias se casaban entre sí, consolidando fortunas a través de alianzas cuidadosamente orquestadas, creando una aristocracia local que se consideraba a sí misma superior al resto de la población. La medicina en 1887 estaba en transición. Los médicos entrenados en universidades europeas traían conocimientos modernos sobre teoría de gérmenes y procedimientos quirúrgicos. Pero la toxicología todavía era relativamente primitiva. El arsénico, en particular, era difícil de detectar en cuerpos vivos, y sus síntomas de envenenamiento crónico podían confundirse fácilmente con una variedad de enfermedades naturales. El arsénico era ubicuo en la sociedad del siglo XIX. Se usaba en pigmentos para papel tapiz, en tintes para ropa, en cosméticos, en medicinas. Las personas eran expuestas regularmente a pequeñas cantidades sin saberlo, pero en concentraciones más altas, administrado sistemáticamente durante semanas o meses, el arsénico causaba una muerte lenta y terrible, pérdida de peso progresiva, debilidad muscular, problemas gastrointestinales, daño neurológico y eventualmente falla multiorgánica. Era el veneno perfecto para un asesino paciente. Y Rodrigo Ibarra era extraordinariamente paciente. Para las mujeres de Morelos, como en todo México, la vida estaba completamente determinada por los hombres que las rodeaban. Una mujer soltera vivía bajo la autoridad de su padre. Una mujer casada vivía bajo la autoridad de su esposo. El matrimonio era prácticamente la única opción respetable, y las mujeres tenían poco control sobre con quién se casarían. Una vez casada, una mujer estaba completamente a merced de su esposo. Él controlaba todas las finanzas, él tomaba todas las decisiones importantes, él podía ser cruel, infiel, abusivo, y ella tenía poco recurso legal o social. El divorcio era prácticamente imposible, la separación era escandalosa. En este contexto donde las mujeres eran tan vulnerables, donde dependían completamente de la buena voluntad de sus esposos para su supervivencia y bienestar, el crimen de Rodrigo Ibarra cobra una dimensión aún más monstruosa. Patricia había confiado en él completamente, como la sociedad le había enseñado a hacer, y él había usado esa confianza para matarla de la manera más cruel imaginable. Capítulo 3. Patricia Vargas y su familia. Patricia Vargas había nacido en el año de 1864 en una hacienda en las afueras de Cuernavaca. Su padre, don Esteban Vargas, era dueño de una hacienda azucarera de tamaño mediano que había pertenecido a su familia durante generaciones. Su madre, doña Constanza, provenía de una familia de comerciantes prósperos de Puebla. Patricia era la segunda de 4 hijos. Tenía un hermano mayor, Alberto, y 2 hermanas menores, Inés y Carmen. Había crecido en relativa comodidad, educada en las habilidades apropiadas para una joven de su clase: lectura, escritura, bordado, piano, administración del hogar, devoción religiosa.
Pero Patricia también tenía cualidades que la distinguían de muchas jóvenes de su época. Tenía una mente curiosa que hacía preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. Tenía un sentido de humor seco que a veces sorprendía a las personas. Y tenía una gentileza genuina hacia aquellos menos afortunados, regularmente llevando comida y medicina a las familias de trabajadores en la hacienda. Patricia tiene un corazón demasiado blando, decía don Esteban, aunque con afecto más que crítica. Se preocupa demasiado por personas que no son de su clase. Es una buena cualidad, respondía doña Constanza. Será una esposa amable, una madre cariñosa, un hombre afortunado se casará con ella. Físicamente, Patricia era hermosa de una manera clásica. Cabello negro largo y brillante, ojos oscuros y expresivos, piel clara que cuidaba meticulosamente, constitución delicada, pero saludable. A los 22 años, en 1886, cuando comenzó su relación con Rodrigo, estaba en la plenitud de su juventud y salud. Pesaba aproximadamente 62 kilogramos, una altura y peso perfectamente saludables para su estatura de 1,62 m. Su médico de familia, el doctor Fernando Gutiérrez, la había examinado apenas meses antes del compromiso y había declarado que estaba en salud excelente, sin problemas médicos de ningún tipo. Patricia es una de las jóvenes más saludables que he examinado, le había dicho al doctor Gutiérrez a don Esteban. Tiene una constitución fuerte. Debería vivir hasta una edad avanzada y tener muchos hijos saludables. Era una predicción que resultaría ser trágicamente incorrecta. En lugar de vivir hasta edad avanzada, Patricia moriría apenas un año después, a los 23 años, su cuerpo destruido por envenenamiento sistemático que comenzaría el día mismo de su boda. Patricia no tenía enemigos conocidos. Era amada por su familia, apreciada por los sirvientes, respetada en la sociedad de Cuernavaca. No había nadie que quisiera hacerle daño, excepto el hombre que eligió casarse con ella específicamente para matarla. Capítulo 4. Rodrigo Ibarra y sus secretos oscuros. Rodrigo Ibarra tenía 30 años cuando conoció a Patricia Vargas en un baile organizado por la élite de Cuernavaca en el invierno de 1886. Se presentó como un comerciante exitoso de la Ciudad de México que había venido a Morelos para establecer negocios en el comercio de azúcar. Era apuesto de manera convencional, alto, bien construido, con rasgos regulares y modales refinados que impresionaban. Se vestía elegantemente, hablaba con educación y mostraba el tipo de sofisticación urbana que intrigaba a las familias provinciales de Cuernavaca. Lo que la sociedad de Cuernavaca no sabía era que prácticamente todo sobre Rodrigo Ibarra era una mentira o una verdad parcial diseñada para ocultar realidades más oscuras. Sí, era de la Ciudad de México, pero su familia no era de la élite comercial como insinuaba. Su padre había sido un funcionario menor de gobierno, su madre la hija de un tendero. Rodrigo había crecido en la periferia de la sociedad respetable, siempre mirando hacia adentro a la riqueza y el estatus que no podía alcanzar por nacimiento. Había trabajado en varios negocios, siempre con ambiciones que excedían su posición real, y había aprendido que la manera más rápida de ascender socialmente era casarse bien. Su primer intento había sido con una joven de familia moderadamente rica en la Ciudad de México, pero ese compromiso se había roto cuando la familia de la joven descubrió que Rodrigo había exagerado significativamente su situación financiera. Después de esa humillación, Rodrigo había buscado oportunidades fuera de la capital. Y había encontrado a Morelos, donde las familias provinciales eran menos propensas a investigar rigurosamente los antecedentes de un hombre que parecía exitoso y que tenía modales apropiados.
Pero había una complicación en la vida de Rodrigo que haría el matrimonio problemático. Tenía una amante, se llamaba Lucía Navarro y había sido su compañera durante 3 años. Era de clase social baja, hija de un artesano, hermosa pero sin la educación o las conexiones que Rodrigo necesitaba para su ascenso social. Era perfecta como amante secreta, pero completamente inapropiada como esposa legítima. Lucía estaba profundamente enamorada de Rodrigo, y él, a su manera, sentía afecto genuino por ella, pero no permitiría que el afecto interfiriera con su ambición. Necesitaba casarse con alguien de posición social más alta, alguien con dote considerable, alguien cuya familia pudiera abrir puertas que estaban cerradas para él. Y había encontrado a Patricia Vargas, bella, gentil, de buena familia, con una herencia considerable que vendría con ella en el matrimonio. El problema era que casarse con Patricia significaría abandonar a Lucía. Y para el verano de 1886, justo cuando Rodrigo estaba cortejando seriamente a Patricia, Lucía le informó que estaba embarazada. «¿Qué vamos a hacer?», le había preguntado, con esperanza en los ojos de que el embarazo finalmente lo convencería de casarse con ella. Rodrigo había pensado cuidadosamente antes de responder. Casarse con Lucía resolvería el problema inmediato del bebé, pero destruiría sus ambiciones sociales. Casarse con Patricia traería la riqueza y posición que deseaba, pero lo obligaría a abandonar a Lucía y a su hijo por nacer. A menos que pudiera tener ambas cosas. A menos que pudiera casarse con Patricia, heredar su dote, y luego, después de que ella muriera convenientemente, casarse con Lucía como un viudo rico y respetable. Fue entonces cuando comenzó a formarse el plan en la mente de Rodrigo. Un plan que requeriría paciencia, cuidado meticuloso y una frialdad emocional que pocos poseen. Pero Rodrigo, quien había pasado su vida calculando cómo obtener lo que quería sin importar el costo para otros, estaba dispuesto a ir tan lejos como fuera necesario. «No te preocupes», le había dicho a Lucía, sosteniendo sus manos. «Te prometo que nos casaremos. Simplemente necesito asegurar nuestra situación financiera primero. Dame tiempo». Lucía, desesperada de creer, había aceptado esperar. No sabía que el tiempo que Rodrigo necesitaba era el tiempo suficiente para casarse con otra mujer y matarla lentamente. Capítulo 5. El cortejo y los preparativos siniestros. El cortejo de Patricia por Rodrigo comenzó en serio en la primavera de 1886. Él visitaba la hacienda Vargas 2 veces por semana, siempre comportándose con perfecta corrección, siempre encantando a la familia con sus modales refinados y su conversación interesante. Don Esteban estaba impresionado. «Este Ibarra es un buen partido», le decía a su esposa. «Viene de la capital, tiene negocios exitosos, se comporta como un caballero. Sería una excelente alianza para Patricia». Doña Constanza era más cautelosa. «Hay algo en él que no termino de entender», decía. «Es encantador, sí, pero se siente actuado, como si estuviera representando un papel en lugar de ser genuino». «Eres demasiado suspicaz», respondía don Esteban. «El hombre simplemente tiene buenos modales. No todos los caballeros son estafadores». Pero doña Constanza no podía sacudirse la sensación de inquietud. Y en retrospectiva, después de los eventos terribles que seguirían, se culparía por no haber insistido más en sus reservas, por no haber protegido a su hija cuando sus instintos le decían que algo estaba mal. Patricia encontraba a Rodrigo intrigante. Era diferente de los jóvenes locales que había conocido, más mundano, más sofisticado, y parecía genuinamente interesado en ella, no solo en su dote, sino en sus pensamientos y opiniones. «Me gusta hablar contigo»,
le decía Rodrigo durante sus paseos supervisados por los jardines de la hacienda. Tienes una mente aguda. No todas las mujeres piensan tan profundamente sobre las cosas. Eran palabras calculadas para halagar, y funcionaban. Patricia, quien había crecido en una sociedad que raramente valoraba la inteligencia femenina, florecía bajo la atención aparente de Rodrigo. En agosto de 1886, Rodrigo pidió formalmente la mano de Patricia. Don Esteban aceptó con entusiasmo. La boda se programó para febrero de 1887, dando 6 meses para preparativos elaborados. Y fue durante estos 6 meses que Rodrigo ejecutó la parte más crucial de su plan, la adquisición y preparación del vestido de novia envenenado. Viajó a la Ciudad de México, ostensiblemente para manejar asuntos de negocios, pero realmente para consultar con contactos en el comercio textil. Necesitaba encontrar una manera de impregnar tela con arsénico en concentración suficiente para causar envenenamiento transdérmico, pero no tan obviamente que el tejido pareciera manchado o sospechoso. A través de contactos en la industria química, Rodrigo se enteró de que ciertos tintes verdes contenían arsénico y que las telas tratadas con estos tintes podían causar irritación de piel e incluso enfermedad en aquellos que las usaban regularmente. Pero necesitaba algo más potente que los tintes comerciales estándar. Eventualmente encontró a un químico sin escrúpulos que por una suma considerable estuvo dispuesto a preparar una solución especial. Arsénico, disuelto en una base que podría ser absorbida por fibras textiles, sin alterar visiblemente su apariencia. La solución era inodora, incolora, y una vez que se secaba en la tela, era virtualmente indetectable sin análisis químico sofisticado. Rodrigo ordenó tela de satén blanco de la más alta calidad de Europa. Cuando llegó, la llevó al químico, quien la sumergió en la solución de arsénico, la dejó secar completamente en condiciones controladas y luego la trató con un fijador químico que aseguraría que el arsénico permaneciera en la tela incluso con uso repetido. El proceso tomó semanas, pero el resultado fue exactamente lo que Rodrigo necesitaba: tela hermosa, lujosa, que parecía completamente normal, pero que estaba impregnada con suficiente arsénico como para envenenar lentamente a cualquiera que la usara en contacto directo con la piel durante horas. Rodrigo llevó la tela envenenada a la mejor modista de Cuernavaca, presentándola como un regalo especial que había importado específicamente para el vestido de novia de Patricia. «Es satén de la más alta calidad», explicó a la modista señora Mendoza. «Viene directamente de París. Quiero que el vestido de mi novia sea el más hermoso jamás visto en Cuernavaca». La señora Mendoza, halagada de trabajar con material tan fino, aceptó con entusiasmo. Durante los meses siguientes, confeccionó un vestido elaborado, corpiño ajustado que tocaría directamente la piel del torso de Patricia, mangas largas, falda amplia con enaguas. Cada centímetro del vestido fue hecho con la tela envenenada. Rodrigo también ordenó que se hicieran varias prendas de ropa interior con la misma tela. Camisas de noche, enaguas, corpiños. Estas también las presentaría como regalos a Patricia después de la boda, asegurando exposición continua al veneno. Era un plan de una crueldad extraordinaria, ejecutado con atención meticulosa al detalle. Y durante todo el tiempo que Rodrigo lo planeaba, Patricia continuaba preparándose inocentemente para su boda, sin sospechar que su prometido estaba construyendo metódicamente el instrumento de su muerte. Capítulo 6. El día de la boda. El 15 de febrero de 1887 amaneció con un cielo despejado y temperatura templada, perfecto para una boda en Cuernavaca. La ceremonia se celebraría en la Catedral de Cuernavaca, seguida por una recepción en la Hacienda Vargas. Patricia despertó temprano, ayudada por su madre y hermanas en sus preparativos.
Pero había un elemento inusual en los preparativos de este día. Rodrigo había insistido en que quería ayudar a vestir a Patricia personalmente. «Sé que es poco convencional», había dicho a la familia Vargas días antes, «pero el vestido fue mi regalo especial para Patricia. Sería un honor para mí ayudarla a ponérselo el día de nuestra boda». Don Esteban había encontrado la solicitud extraña pero romántica a su manera. Doña Constanza había tenido reservas, pero no había querido crear conflicto sobre lo que parecía ser un gesto sentimental. Y así, en la mañana de la boda, Rodrigo fue admitido en la habitación de Patricia junto con doña Constanza y las hermanas de Patricia, ostensiblemente para ayudar con el vestido elaborado. Lo que la familia no sabía era que Rodrigo quería estar allí para asegurarse de que el vestido envenenado tocara directamente la piel de Patricia sin ninguna barrera protectora de ropa interior. Necesitaba asegurar el contacto máximo entre la tela impregnada de arsénico y su piel para que la absorción transdérmica fuera lo más efectiva posible. «El vestido debe usarse directamente sobre la piel», había instruido a la modista semanas antes, «sin capas debajo que puedan arrugar las líneas. Es un diseño europeo moderno que requiere esto». Y ahora, mientras ayudaba a Patricia a ponerse el vestido, Rodrigo se aseguraba personalmente de que cada centímetro de la tela envenenada estuviera en contacto directo con su piel. El corpiño ajustado presionaba contra su torso. Las mangas largas cubrían sus brazos. La tela rozaba su cuello. Patricia no sentía nada inusual. El satén era suave, lujoso al tacto. Se veía hermosa en el espejo, el vestido blanco resplandeciendo en la luz de la mañana. «Te ves increíble», dijo Rodrigo con lo que parecía ser emoción genuina, y tal vez era genuina de una manera retorcida. El vestido era hermoso y estaba funcionando exactamente según lo planeado, comenzando el proceso que la mataría lentamente durante los próximos 6 meses. La ceremonia en la catedral fue elaborada, asistida por cientos de invitados de toda la región. Patricia caminó por el pasillo del brazo de su padre, sonriendo detrás de su velo, sin saber que cada momento que usaba el vestido, más arsénico estaba siendo absorbido a través de su piel en su torrente sanguíneo. Los votos fueron intercambiados. El sacerdote pronunció las bendiciones y Patricia se convirtió en señora de Ibarra, uniendo su vida legalmente a la del hombre que había planeado meticulosamente su muerte. La recepción duró horas. Patricia usó el vestido durante todo el evento, bailando con Rodrigo, saludando a los invitados, posando para fotografías. Cada minuto que pasaba, más veneno entraba en su sistema. Para cuando finalmente se retiró esa noche, Patricia había usado el vestido durante aproximadamente 14 horas. Había sido expuesta a la primera de muchas dosis masivas de arsénico que acumulativamente durante meses destruirían su cuerpo desde adentro. «¿Te sientes bien?», le preguntó doña Constanza cuando ayudó a Patricia a quitarse el vestido esa noche. «Te ves un poco pálida». «Estoy bien, mamá», respondió Patricia, aunque se sentía levemente mareada y su estómago estaba ligeramente revuelto. «Solo cansada. Ha sido un día largo». «Descansa», dijo su madre, besando su frente. «Mañana comienza tu nueva vida». Era una predicción más precisa de lo que doña Constanza podría haber imaginado, porque al día siguiente, cuando Patricia despertó en la casa que ahora compartía con Rodrigo, comenzaría a experimentar los primeros síntomas obvios del envenenamiento que eventualmente la mataría. Capítulo 7. Los primeros síntomas. Patricia despertó la mañana después de su boda sintiéndose terrible. Tenía náusea intensa, dolor de cabeza
y una sensación general de malestar que no podía explicar. Asumió que era simplemente el resultado del día agotador anterior, combinado con los nervios de su primera noche como mujer casada. «¿No te sientes bien?», observó Rodrigo, actuando preocupación apropiada. «Tal vez deberías descansar hoy». «Es solo cansancio», respondió Patricia intentando levantarse de la cama. Pero cuando lo hizo, una ola de mareo la golpeó tan fuertemente que tuvo que sentarse de nuevo. Rodrigo llamó a un médico, el doctor Gutiérrez, quien había sido el médico de la familia Vargas durante años. El doctor examinó a Patricia y encontró muy poco objetivamente mal. «Su pulso es ligeramente elevado», observó, «y se ve pálida, pero nada que indique enfermedad seria. Probablemente es simplemente fatiga de la boda. Prescribiré un tónico y reposo». Durante los días siguientes, Patricia se sintió algo mejor. La náusea disminuyó. El dolor de cabeza se desvaneció. Comenzó a retomar actividades normales, estableciéndose en su nueva vida como esposa. Y entonces Rodrigo le dio su siguiente regalo: un conjunto de camisas de noche hechas con la misma tela envenenada que el vestido de novia. «Para mi hermosa esposa», dijo con una sonrisa, «quiero que tengas las cosas más finas». Patricia estaba conmovida por el gesto. Las camisas de noche eran exquisitas, hechas del mismo satén lujoso. Comenzó a usarlas cada noche, sin saber que cada noche que dormía en ellas estaba absorbiendo más arsénico. Los síntomas regresaron, esta vez más persistentemente. Patricia experimentaba náusea casi diariamente. Su apetito disminuyó. Comenzó a perder peso y desarrolló una erupción extraña en su piel, donde la ropa tocaba directamente. «Tal vez eres alérgica a algo», sugirió doña Constanza, cuando Patricia le mostró la erupción durante una visita. «¿Has cambiado jabones, perfumes?» «No», respondió Patricia, «todo es igual excepto…» Se detuvo pensando. «Excepto mi ropa nueva. Rodrigo me ha dado tantos regalos hermosos. Nuevas camisas de noche, nuevas enaguas, nuevos corpiños». «Tal vez la tela es demasiado áspera», sugirió su madre. «Intenta usar tu ropa vieja por unos días y ve si mejoras». Patricia siguió el consejo. Y notablemente, cuando usaba su ropa vieja en lugar de los regalos de Rodrigo, sus síntomas disminuían ligeramente. Pero Rodrigo, notando que no estaba usando las prendas envenenadas, la presionaba sutilmente. «¿Por qué no usas las camisas de noche hermosas que te di?», preguntaba. «¿No te gustan?» «Me encantan», respondía Patricia, «pero parecen hacer que mi piel se irrite». «Eso es extraño», decía Rodrigo fingiendo confusión. «Son de la mejor tela. Tal vez tu piel simplemente necesita acostumbrarse. Inténtalo de nuevo». Y Patricia, queriendo complacer a su nuevo esposo, queriendo usar los regalos hermosos que él le había dado, volvía a ponerse las prendas envenenadas. Y cada vez que lo hacía, más arsénico entraba en su sistema, acumulándose en sus tejidos, comenzando el proceso de destrucción que eventualmente la mataría. Capítulo 8. El declive progresivo. A medida que pasaban las semanas, la condición de Patricia empeoraba visiblemente. Para marzo, apenas un mes después de la boda, había perdido aproximadamente 5 kilogramos. Su piel, antes luminosa, se había vuelto pálida y cetrina. Tenía círculos oscuros permanentes bajo los ojos y experimentaba fatiga constante que hacía difíciles incluso las tareas diarias más simples. El doctor Gutiérrez la examinó de nuevo, esta vez con creciente preocupación. «No puedo encontrar una causa específica para sus síntomas», admitió. «Su corazón suena bien, sus pulmones están claros. Pero claramente algo está mal. Está perdiendo peso de manera alarmante». «¿Qué podría ser?», preguntó Rodrigo, actuando el esposo preocupado perfectamente.
Podría ser tuberculosis en etapa temprana, especuló el doctor, o tal vez un problema digestivo, o incluso algo nervioso. A veces, las mujeres jóvenes desarrollan condiciones nerviosas que afectan su apetito y salud. Era un diagnóstico que reflejaba las limitaciones de la medicina de 1887. Sin herramientas para detectar envenenamiento por arsénico en pacientes vivos, sin sospecha de que Patricia estaba siendo deliberadamente envenenada, el doctor Gutiérrez solo podía adivinar basándose en síntomas que coincidían con múltiples condiciones posibles. Prescribió varios tratamientos, tónicos fortificantes, una dieta de alimentos blandos, reposo. Nada ayudaba, porque ninguno de estos tratamientos abordaba el problema real. Patricia estaba siendo envenenada sistemáticamente cada vez que usaba la ropa que su esposo le había dado. Para abril, 2 meses después de la boda, Patricia había perdido 12 kilogramos. Pesaba ahora aproximadamente 50 kilogramos, y la pérdida de peso era visible en su rostro hundido, sus brazos adelgazados, su cuerpo cada vez más frágil. Su cabello comenzó a caerse en mechones. Sus uñas se volvieron quebradizas y desarrollaron líneas extrañas. Su piel se oscureció en manchas irregulares y experimentaba dolor constante. Dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores musculares que la hacían gemir incluso cuando intentaba descansar. La familia Vargas estaba cada vez más alarmada. Don Esteban insistió en traer especialistas de la Ciudad de México. 3 médicos diferentes examinaron a Patricia durante abril y mayo. Ninguno pudo identificar la causa de su enfermedad. «Es un caso más desconcertante», dijo uno de los especialistas. «Los síntomas sugieren múltiples sistemas de órganos fallando simultáneamente, pero no veo evidencia de ninguna enfermedad conocida que causaría este patrón». «¿Se recuperará?», preguntó doña Constanza, lágrimas corriendo por su rostro. El especialista vaciló. «Debo ser honesto, señora. Si no podemos identificar y tratar la causa subyacente, su pronóstico es grave. Está perdiendo peso demasiado rápido. Su cuerpo está consumiéndose». Y todo el tiempo que los médicos se rascaban las cabezas, confundidos por la enfermedad misteriosa de Patricia, Rodrigo continuaba asegurándose de que usara las prendas envenenadas. Insistía en que necesitaba vestirse apropiadamente incluso cuando estaba demasiado débil para levantarse de la cama. Le traía regalos nuevos de ropa que, por supuesto, estaban todas impregnadas con el mismo arsénico mortal. «Sé que no te sientes bien», le decía con falsa ternura, «pero quiero que te veas hermosa. Usa esta nueva camisa de noche que te traje, te hará sentir mejor». Patricia, debilitada y confundida, obedecía. No tenía energía para resistir, y no tenía razón para sospechar que los regalos amorosos de su esposo eran realmente los instrumentos de su asesinato. Capítulo 9. Los meses finales de agonía. Para junio, 4 meses después de la boda, Patricia estaba confinada a cama permanentemente. Había perdido 22 kilogramos, pesando ahora apenas 40 kilogramos. Su cuerpo se había vuelto esquelético, su piel estirada sobre huesos prominentes, sus ojos hundidos profundamente en cuencas que parecían demasiado grandes para su rostro encogido. Los médicos habían agotado todas sus ideas. Habían probado cada tratamiento en su arsenal médico. Nada funcionaba. Patricia continuaba deteriorándose ante sus ojos, consumiéndose de una manera que ninguno de ellos había visto antes. «Es como si algo estuviera comiendo desde adentro», observó el doctor Gutiérrez a don Esteban. «He visto casos de tuberculosis avanzada, de cáncer, de enfermedades consuntivas, pero nunca he visto deterioro tan rápido y tan completo». Patricia sufría dolor constante e intenso. Sus huesos le dolían, su piel ardía, su estómago se retorcía con calambres que la hacían gritar.
Los médicos administraban láudano para el dolor, pero incluso las dosis más altas proporcionaban solo alivio mínimo. Y aún había momentos de claridad, momentos cuando Patricia era consciente de lo que le estaba sucediendo, cuando entendía que estaba muriendo lentamente sin que nadie pudiera decirle por qué. «Mamá», le dijo a doña Constanza durante una de esas visitas, «me estoy muriendo, ¿verdad?» Doña Constanza, quien había estado intentando mantener esperanza, finalmente no pudo mentir. «No lo sé, mi amor. Los médicos están haciendo todo lo que pueden». «Duele tanto», susurró Patricia. «Cada parte de mí duele, y me estoy encogiendo. Puedo sentir mi cuerpo desapareciendo. ¿Por qué está pasando esto?» «No lo sé», sollozó su madre. «Ojalá pudiera tomar tu dolor. Ojalá pudiera salvarte». Rodrigo actuaba el esposo devoto perfectamente. Permanecía junto a la cama de Patricia durante horas, le leía, le sostenía la mano, y continuaba, incluso ahora, insistiendo en que usara las prendas envenenadas que aceleraban su muerte. Pero en privado, Rodrigo estaba impaciente. Patricia estaba tardando más en morir de lo que había anticipado. Ya habían pasado 4 meses. Su amante, Lucía, había dado a luz a su hijo en mayo y lo presionaba sobre cuándo finalmente podrían casarse. «Pronto», le prometía durante visitas secretas que hacía a ella en la Ciudad de México. «Patricia está muy enferma, los médicos dicen que no durará mucho más, y entonces seré viudo. Esperaremos un periodo apropiado de luto y luego nos casaremos». «Odio esperar», decía Lucía sosteniendo a su bebé. «Nuestro hijo necesita un padre legítimo». «Lo tendrá», aseguraba Rodrigo. «Solo un poco más de paciencia». En julio, 5 meses después de la boda, Patricia desarrolló nuevos síntomas que aterrorizaron incluso a los médicos endurecidos. Sus extremidades comenzaron a entumecerse y perder sensación. Desarrolló temblores que hacían difícil controlar sus movimientos. Y su mente comenzó a deteriorarse, con periodos de confusión donde no reconocía a su familia. «Es daño neurológico», dijo uno de los especialistas. «Sea lo que sea esta enfermedad, ahora está afectando su cerebro y nervios». Para agosto, 6 meses después de la boda, Patricia pesaba apenas 35 kilogramos. Estaba consciente solo intermitentemente. Cuando estaba despierta, el dolor era tan intenso que los médicos la mantenían sedada con láudano constantemente. Su familia se turnaba para sentarse junto a su cama, observándola morir lentamente, sin poder hacer nada para detenerlo. Don Esteban había envejecido años en meses, su rostro gris con dolor y culpa. Doña Constanza había dejado de comer, incapaz de tolerar alimentos mientras su hija se consumía, y entonces, en la tarde del 12 de agosto de 1887, exactamente 6 meses después de su boda, Patricia Vargas murió. Sus últimas palabras conscientes pronunciadas a su madre el día anterior fueron: «No entiendo por qué tuvo que ser así. Pensé que sería feliz. Pensé que mi vida apenas comenzaba». El doctor Gutiérrez registró la causa de muerte como enfermedad consuntiva de origen desconocido. No tenía mejor explicación para ofrecer. Patricia había pesado 32 kilogramos en el momento de su muerte, menos de la mitad de su peso saludable de 62 kilogramos 6 meses antes. Su cuerpo había sido literalmente consumido, destruido desde adentro por envenenamiento sistemático que nadie había detectado porque nadie había sospechado que tal crueldad era posible. Capítulo 10. La autopsia que reveló todo. Después de ver morir a su hija durante 6 meses sin que ningún médico pudiera explicar por qué, don Esteban Vargas exigió respuestas. Insistió en que se realizara una autopsia, algo que era relativamente raro en México de 1887, excepto en casos de muerte sospechosa. «Necesito saber qué la mató», le dijo al doctor Gutiérrez. 6 meses de agonía, 6 meses de verla consumirse.
Y ninguno de ustedes pudo decirnos qué estaba mal. Necesito saber. El doctor Gutiérrez, quien también estaba frustrado por su incapacidad de diagnosticar la enfermedad de Patricia, estuvo de acuerdo. Realizó la autopsia con la asistencia de un colega, documentando meticulosamente sus hallazgos. Lo que encontraron fue perturbador. Prácticamente cada órgano en el cuerpo de Patricia mostraba daño. El hígado estaba cirrótico. Los riñones estaban encogidos y no funcionaban. El estómago tenía úlceras múltiples. Los nervios mostraban evidencia de degeneración severa. Era un patrón de daño multiorgánico que el doctor Gutiérrez reconoció de descripciones médicas que había leído, pero que nunca había visto personalmente. Se parecía al envenenamiento por arsénico. «Necesitamos hacer análisis químicos», dijo a su colega. «Si estoy en lo correcto sobre lo que causó esto, habrá evidencia en sus tejidos». Tomaron muestras de varios órganos y las enviaron a un laboratorio en la Ciudad de México que tenía capacidad para pruebas toxicológicas avanzadas. Los resultados tardaron 2 semanas en regresar. Cuando llegaron, confirmaron las sospechas del doctor Gutiérrez de la manera más dramática posible. Los tejidos de Patricia contenían niveles masivos de arsénico, concentraciones tan altas que no había duda de que había sido envenenada sistemáticamente durante un período prolongado. «Esto no fue accidental», declaró el doctor Gutiérrez cuando informó los resultados a don Esteban. La cantidad de arsénico en el cuerpo de su hija solo podría haber venido de exposición deliberada y repetida. Patricia fue asesinada, envenenada lenta y metódicamente durante los 6 meses de su matrimonio. Don Esteban se sintió enfermo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué alguien haría esto? Esas son preguntas para las autoridades, respondió el doctor. Pero debo decirle, don Esteban, que en casos de envenenamiento de esposas, el sospechoso más común es el esposo. Completó don Esteban con voz apenas un susurro. Rodrigo, ¿está sugiriendo que Rodrigo envenenó a mi hija? Estoy diciendo que las autoridades necesitan investigar, y sí, Rodrigo debe ser investigado muy de cerca. Las autoridades de Cuernavaca fueron informadas inmediatamente. Comenzó una investigación bajo la dirección del comisario José Ramírez, un hombre conocido por su minuciosidad y su negativa a ser intimidado por familias poderosas. Rodrigo fue interrogado. Negó cualquier conocimiento de cómo Patricia podría haber sido envenenada. «Estoy devastado por su muerte», decía con lo que parecía ser dolor genuino. Amaba a Patricia. ¿Por qué querría hacerle daño? «Por su herencia», respondió el comisario Ramírez con frialdad. «Como su viudo, usted hereda todo. Es un motivo muy claro». Pero negar no era suficiente. El comisario Ramírez necesitaba evidencia de cómo el arsénico había sido administrado, y la encontró de la manera más inesperada. Capítulo 11. El vestido mortal. Durante la investigación, el comisario Ramírez ordenó que todas las posesiones personales de Patricia fueran examinadas, buscando cualquier cosa que pudiera haber sido la fuente del arsénico. Esto incluía su ropa, particularmente las prendas nuevas que Rodrigo le había dado después de la boda. Las prendas fueron llevadas a un químico en la Ciudad de México, el doctor Héctor Salinas, quien tenía experiencia en análisis toxicológico. Le pidieron que las examinara para cualquier sustancia inusual. El doctor Salinas comenzó con el vestido de novia, la prenda más elaborada. Lo examinó visualmente primero, buscando manchas o decoloración. No encontró nada obvio. La tela parecía completamente normal. Pero cuando realizó pruebas químicas en muestras de la tela, los resultados fueron asombrosos. El satén estaba impregnado con arsénico en concentraciones extraordinariamente altas, suficiente para que el contacto prolongado con la piel
causara absorción significativa del veneno. Esto es deliberado, declaró después de verificar sus resultados múltiples veces. Esta tela fue específicamente tratada con arsénico. No es contaminación accidental de tintes. Esto fue hecho intencionalmente. Probó las otras prendas que Rodrigo había dado a Patricia: las camisas de noche, las enaguas, los corpiños. Todas mostraban el mismo patrón: concentraciones altas de arsénico impregnadas en la tela. Cada vez que usaba estas prendas, explicó el doctor Salinas al comisario Ramírez, el arsénico era absorbido a través de su piel, durante horas cada día, durante meses, acumulando en su cuerpo. Es uno de los métodos de envenenamiento más elaborados y crueles que he encontrado. El comisario Ramírez confrontó a Rodrigo con esta evidencia. El vestido de novia que usted le dio a Patricia estaba envenenado. Todas las prendas que le regaló después de la boda estaban envenenadas. Usted la asesinó sistemáticamente, haciéndola absorber veneno cada vez que usaba su ropa. Y usted insistió en ayudarla a ponerse el vestido de novia, asegurándose de que tocara su piel directamente. Esto fue premeditado, metódico, monstruoso. Rodrigo negó inicialmente, pero a medida que la evidencia se acumulaba, a medida que se hizo claro que no había manera de explicar el arsénico en la ropa excepto por envenenamiento deliberado, su defensa comenzó a desmoronarse, y entonces los investigadores descubrieron algo más: registros de la compra de Rodrigo de la tela especial, sus visitas al químico sin escrúpulos en la Ciudad de México, y más dañino, el descubrimiento de su amante y su hijo. Lucía Navarro fue localizada e interrogada. Bajo presión, admitió la existencia de su relación con Rodrigo, el nacimiento de su hijo en mayo, y las promesas de Rodrigo de que se casarían una vez que su situación actual se resolviera. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó el comisario. Dijo que su esposa estaba muy enferma, respondió Lucía, comenzando a comprender las implicaciones. Dijo que pronto sería viudo y entonces podríamos casarnos. ¿Está diciendo que él la enfermó deliberadamente? Era el motivo final que los investigadores necesitaban. Rodrigo no había matado a Patricia simplemente por su herencia. La había matado para poder estar libre de casarse con su amante, teniendo tanto la riqueza de Patricia como la familia que quería con Lucía. Confrontado con toda esta evidencia, Rodrigo finalmente confesó. Capítulo 12. La confesión y el juicio. La confesión de Rodrigo Ibarra fue detallada, fría en su descripción de cómo había planeado y ejecutado el asesinato de Patricia Vargas. Admitió que nunca había amado a Patricia, que se había casado con ella específicamente por su dote y posición social. Admitió que tenía una amante embarazada a quien realmente quería como esposa. Y admitió que había planeado desde el principio asesinar a Patricia una vez que el matrimonio asegurara su herencia. Investigué métodos de envenenamiento durante meses, confesó. Necesitaba algo que fuera difícil de detectar, algo que pareciera enfermedad natural, algo que fuera lento para que no levantara sospechas inmediatas. El envenenamiento transdérmico a través de ropa era perfecto. Describió cómo había encontrado al químico que preparó la solución de arsénico, cómo había tenido la tela tratada, cómo había asegurado que Patricia usara las prendas envenenadas lo más posible. Insistí en vestirla yo mismo el día de la boda, para asegurar que el vestido tocara su piel directamente sin barreras, dijo. Y durante los meses siguientes continué dándole ropa nueva, toda envenenada, para acelerar el proceso. ¿Nunca sintió remordimiento?, preguntó el fiscal durante el juicio, viendo sufrir durante 6 meses, viéndola consumirse hasta pesar 32 kilogramos, escuchándola gritar de dolor.
Sentí... Rodrigo vaciló. Sentí que era necesario, que era el precio de obtener lo que quería. Bloqueé la realidad de su sufrimiento. Me enfoqué en el resultado final. ¿Qué era? Ser rico y libre de casarme con la mujer que realmente quería. Era la admisión de un hombre completamente desprovisto de empatía normal, alguien capaz de infligir sufrimiento terrible en otra persona durante meses simplemente porque era conveniente para sus planes. El juicio de Rodrigo Ibarra fue sensacional. La historia del vestido de novia envenenado, del esposo que asesinó sistemáticamente a su esposa mientras actuaba devoción, de los 6 meses de agonía de Patricia, capturó la atención de todo México. Los periódicos cubrían cada detalle. Las galerías del tribunal estaban llenas cada día con espectadores que querían ver al monstruo que había cometido tal atrocidad. La defensa de Rodrigo intentó argumentar que el envenenamiento había sido accidental, que no había sabido que la tela estaba contaminada. Pero la evidencia de sus visitas al químico, su insistencia en vestir a Patricia personalmente, su motivo claro, todo contradecía esta afirmación. El veredicto fue inédita, culpable de asesinato premeditado con circunstancias agravantes de crueldad excepcional. La sentencia debía ser muerte, pero el método de ejecución se convirtió en tema de debate intenso. Capítulo 13. La guillotina de Cuernavaca. Bajo las leyes mexicanas de 1887, la sentencia de muerte típicamente se ejecutaba por fusilamiento. Pero la comunidad de Morelos, horrorizada por la crueldad metódica del crimen de Rodrigo, exigía algo más impactante. 6 meses, decía don Esteban en una petición pública. La hizo sufrir durante 6 meses. El fusilamiento es demasiado rápido, demasiado misericordioso para alguien que no mostró misericordia. Hubo propuestas de que Rodrigo fuera envenenado lentamente como había envenenado a Patricia, forzado a experimentar el mismo tipo de muerte agonizante que había infligido. Pero tales métodos eran considerados bárbaros, incluso por los estándares de la época, y entonces alguien sugirió la guillotina. México había usado guillotinas brevemente durante periodos de su historia, influenciado por Francia. Pero para 1887 habían caído en desuso, reemplazadas por el pelotón de fusilamiento como método estándar de ejecución capital. Sin embargo, había una guillotina en existencia, preservada en un museo en la Ciudad de México como curiosidad histórica. Y la comunidad de Cuernavaca, liderada por familias prominentes incluyendo los Vargas, peticionó al gobierno estatal para usar este instrumento en la ejecución de Rodrigo. La guillotina es dramática, pública y deja impresión inolvidable, argumentaban. Enviará mensaje que crímenes de tal crueldad no serán tolerados. Después de considerable debate, el gobernador de Morelos accedió. La guillotina fue transportada de la Ciudad de México a Cuernavaca. Se instaló en la plaza principal, donde la ejecución se llevaría a cabo públicamente. La fecha fue fijada para el 15 de octubre de 1887, 2 meses después de la muerte de Patricia. En los días previos a la ejecución, miles de personas viajaron a Cuernavaca de toda la región. Querían presenciar justicia para Patricia Vargas. Querían ver al hombre que la había asesinado tan cruelmente enfrentar su propio fin. El día de la ejecución amaneció nublado y frío. La plaza principal estaba llena de espectadores, estimados en más de 5,000 personas. La guillotina se alzaba en el centro, su cuchilla brillando incluso en la luz tenue. Rodrigo fue traído de la prisión en un carruaje cerrado. Cuando apareció, la multitud rugió con furia. Gritaban insultos, maldiciones, exigiendo su muerte. Rodrigo caminó al cadalso con cierta dignidad, aunque su rostro estaba pálido y sudoroso. Se le dio oportunidad de últimas palabras.
Cometí un crimen terrible, dijo con voz que apenas llevaba sobre el ruido de la multitud. Maté a una mujer inocente de la manera más cruel. No merezco misericordia. Solo pido que mi hijo, quien no tiene culpa de mis acciones, no sea juzgado por los pecados de su padre. Fueron palabras que mostraban cierta humanidad en el final, aunque demasiado tarde para redimir lo que había hecho. El verdugo posicionó a Rodrigo bajo la cuchilla. La multitud se silenció, anticipación llenando el aire. Y entonces, con un sonido de metal deslizándose y un golpe, la cuchilla cayó. La cabeza de Rodrigo se separó de su cuerpo instantáneamente. La muerte fue inmediata. La multitud estalló en gritos, algunos de satisfacción, otros de horror ante la violencia del acto. Don Esteban Vargas, quien había estado presente, se derrumbó llorando. No era alivio lo que sentía, sino simplemente agotamiento, el fin de un capítulo terrible que nunca traería de vuelta a su hija. La ejecución de Rodrigo Ibarra por guillotina se convirtió en uno de los eventos más hablados en la historia de Morelos. Fue la última vez que tal instrumento fue usado en México, y la dramática naturaleza de la ejecución aseguró que la historia de Patricia Vargas y el vestido envenenado no sería olvidada. Epílogo. El vestido en evidencia. El vestido de novia de Patricia Vargas, el instrumento de su asesinato, no fue destruido después del juicio. En cambio, fue preservado como evidencia forense, almacenado en los archivos del Sistema Judicial de Morelos. Permanece allí hasta hoy, más de 130 años después de los eventos de 1887. El satén blanco se ha amarillento con el tiempo. El encaje es frágil, pero el vestido está intacto, un recordatorio silencioso del crimen que representó. Análisis modernos han confirmado lo que el doctor Salinas encontró en 1887. La tela contiene niveles extremadamente altos de arsénico, impregnados tan completamente que incluso ahora, después de más de un siglo, el vestido es técnicamente peligroso de manejar sin protección. Es uno de los artefactos forenses más inusuales en nuestra colección, dice el archivista actual. No solo por el crimen que representa, sino por el método. El uso de ropa envenenada como arma de asesinato a largo plazo es extraordinariamente raro. La historia de Patricia Vargas se ha convertido en leyenda en Morelos, contada y recontada a través de generaciones. Es una advertencia sobre los peligros del matrimonio en una era cuando las mujeres tenían tan poco poder, cuando dependían completamente de la bondad de sus esposos para su supervivencia. Es también una historia sobre cómo la ambición y el egoísmo pueden llevar a personas a cometer actos de crueldad inimaginable. Rodrigo Ibarra no estaba loco, no actuaba en pasión o impulso. Había planeado metódicamente, ejecutado pacientemente y observado los resultados durante meses sin aparente remordimiento. El caso llevó a cambios en cómo las muertes sospechosas eran investigadas en Morelos. Los médicos fueron entrenados a reconocer señales de envenenamiento. Las autopsias se volvieron más comunes en casos de muerte inexplicable. Y hubo mayor escrutinio de esposos que heredaban rápidamente después de muertes convenientes de esposas. Pero ningún cambio legal o médico podría traer de vuelta a Patricia. Murió a los 23 años, apenas 6 meses después de su boda, su vida apenas comenzando cuando fue cortada por el hombre que había prometido amarla y protegerla. Su tumba en el cementerio de Cuernavaca lleva una inscripción elegida por su familia. Patricia Vargas de Ibarra, 1864-1887. Traicionada por aquel en quien más confió. Que su memoria nos recuerde que el mal puede venir disfrazado de amor. Descansa en paz, Patricia Vargas. Fuiste víctima de uno de los asesinatos más elaborados y crueles en la historia de México.
Sufriste durante 6 meses mientras el veneno destruía tu cuerpo. Moriste sin saber que tu propio esposo era tu asesino. Que tu historia sirva como advertencia eterna de que la confianza mal puesta puede ser mortal, y que aquellos que parecen amarnos más pueden ser aquellos que nos desean el mayor daño. Y a Rodrigo Ibarra, pagaste con tu vida por tu crimen. Pero el castigo, aunque dramático, no borra lo que hiciste. Causaste 6 meses de agonía incomprensible a una mujer inocente. La envenenaste lentamente, observándola consumirse, todo por ambición y conveniencia. Tu nombre vive en infamia, sinónimo de crueldad conyugal en su forma más calculada. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la vulnerabilidad de aquellos que dependen completamente de otros, sobre los peligros de la ambición sin moralidad y sobre cuán elaborados pueden ser los crímenes cuando los perpetradores tienen paciencia y frialdad suficientes, te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas al canal para más historias de crímenes históricos que revelan las profundidades de la maldad humana y la importancia de la justicia. Y te pregunto, ¿fue apropiado usar la guillotina en este caso o fue un regreso a barbarismo que México debía haber dejado atrás? ¿Cómo podemos proteger mejor a las personas vulnerables en relaciones donde hay desequilibrios de poder tan extremos? ¿Qué señales podrían haber alertado a la familia de Patricia de que algo estaba terriblemente mal antes de que fuera demasiado tarde? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la novia del veneno lento, la mujer que fue asesinada durante 6 meses a través del vestido que usó en su boda y la ropa que su esposo le regaló con amor falso, cuyo sufrimiento terrible finalmente llevó a uno de los juicios y ejecuciones más dramáticos en la historia de México. Hasta el próximo caso.